Hola a todos, bienvenidísimos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, llenos de energía y listos para un nuevo chisme que les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en el fabuloso y a veces escandaloso mundo de las celebridades turcas, específicamente en una historia que involucra a una de las familias más influyentes de Turquía, la familia Sabank. Y dos nombres que resuenan mucho en el corazón de todos los fanáticos de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, el chisme turco que nadie esperaba. Y prepárense porque esto tiene más giros que un episodio de Love is in the Air. Para aquellos que no me conocen, soy su anfitrión y aquí en mi canal nos dedicamos a desentrañar los secretos, romances, peleas y todo lo que se cuece en el mundo del entretenimiento turco. Así que si son nuevos por aquí, les doy una cálida bienvenida. Y si ya son parte de la familia, gracias por estar siempre presentes. Antes de empezar a hablar de este chismecito jugoso, les recuerdo que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo nuevo y estarán siempre al tanto de las últimas novedades del mundo turco. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Así que, ¿listos para el drama? Vamos a ello. Todo comenzó con un simple rumor, un susurro que se propagó como la pólvora en los pasillos de Estambul. La familia Sabank, conocida por su poderío económico y social en Turquía, supuestamente había mostrado interés en la vida amorosa de Hande Erçel. Sí, la misma Hande que todos amamos y que protagonizó la exitosísima serie Love is in the Air junto a Kerem Bürsin. Pero, ¿qué tenía que ver la familia Sabank en todo esto? Pues según los rumores, la familia, al parecer, no estaba muy contenta con la relación de Hande con otro actor turco, Kaan Yıldırım. Ojo, no es que estuvieran en contra de la relación per se, sino que tenían otra persona en mente para Hande, y esa persona era Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. La familia Sabank, según los chismosos turcos, habría preguntado a Hande sobre sus sentimientos por Kerem. ¿Pueden imaginar la situación? Un encuentro o una conversación donde la familia más poderosa de Turquía le pregunta a una de las actrices más queridas sobre su exnovio. El nivel de drama es estratosférico. Ahora hay que entender el contexto. La familia Sabank es una de las familias más ricas y poderosas de Turquía. Son dueños de empresas enormes, tienen influencia política y social, y por lo general, suelen tener un gran control sobre lo que sucede a su alrededor. Así que cuando ellos se involucran en la vida amorosa de alguien, la cosa se pone seria. ¿Pero por qué Kerem Bürsin? ¿Qué tenía el que les interesaba tanto a los Sabank? Pues aquí entramos en el terreno de la especulación, pero las teorías son interesantes. Se dice que Kerem Bürsin tiene una imagen muy positiva, es carismático, habla varios idiomas y sobre todo, es un actor muy exitoso. Además, durante su relación con Hande se ganó el cariño del público y una imagen de hombre ideal. En resumen, encajaba perfectamente en la imagen que la familia Sabank podría querer para su nuera. La elección de Kerem no fue casualidad, según las especulaciones. Se decía que la familia Sabank veía en Kerem un potencial para fortalecer su imagen pública. Su fama, su atractivo y su popularidad lo convertían en un candidato ideal para ser asociado con la familia. Además, Kerem, con su carisma y su fluidez en varios idiomas, podría ser un embajador perfecto para los negocios de la familia, abriendo puertas en mercados internacionales. La estrategia parecía clara: unir fuerzas con una figura popular y respetada para impulsar tanto la imagen personal como los intereses económicos de la familia. Ahora bien, ¿cómo tomó Hande esta intervención de la familia Sabank? Esa es la gran pregunta. Los medios turcos especularon mucho al respecto. Algunos decían que Hande se sintió halagada por el interés, otros que se sintió incómoda por la intromisión. Lo cierto es que nunca hubo una confirmación oficial por parte de Hande ni de la familia Sabank. Todo quedó en el terreno del rumor. En el mundo de las celebridades, la privacidad es un bien preciado, y la intromisión en la vida personal puede ser perjudicial. Hande, una actriz en ascenso con una base de fans leales, podría haber experimentado una mezcla de emociones. El interés de una familia tan poderosa podría ser halagador, una señal de que estaba en la cima. Sin embargo, también podría haber sentido la presión de conformarse a ciertas expectativas, de tener que tomar decisiones que no fueran enteramente suyas. El silencio oficial de Hande y la familia Sabank alimentó aún más las especulaciones.
La falta de una negación rotunda dio pie a interpretaciones diversas. Algunos vieron en esto una señal de que el rumor tenía algo de verdad, mientras que otros pensaron que era una forma de evitar un escándalo y proteger la imagen de ambas partes. Lo que sí es cierto es que la atención mediática se intensificó, y cada movimiento de Hande y Kerem era analizado con lupa. Lo que sí sabemos es que la relación de Hande y Kaan YLDRM, que había comenzado relativamente poco tiempo después de su ruptura con Kerem, duró un tiempo, pero finalmente llegó a su fin. En ese momento el chisme se intensificó aún más. Los fanáticos de Love is in the Air soñaban con una reconciliación entre Hande y Kerem. Y claro, los medios aprovecharon la situación para echarle más leña al fuego. La ruptura de Hande y Kaan se convirtió en el detonante de una nueva ola de especulaciones. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en señalar a Kerem como el posible causante de la ruptura. Las fotos de Hande y Kerem juntos en eventos públicos y las declaraciones ambiguas de ambos alimentaron la idea de que el amor entre ellos aún no había terminado. Empezaron a surgir fotos, rumores y supuestas pruebas de que Hande y Kerem se estaban acercando de nuevo. Se habló de encuentros secretos, de mensajes encriptados en redes sociales y de miradas cómplices en eventos públicos. La tensión entre ambos era palpable y los fanáticos no podían evitar ilusionarse con la idea de volver a verlos juntos. La atención mediática se centró en cada detalle, desde la ropa que usaban hasta los gestos que intercambiaban. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y esperanza para la pareja, y los hashtags relacionados con Hande y Kerem se volvieron tendencia. La nostalgia por la serie Love is in the Air se mezclaba con la expectación por una posible reconciliación en la vida real. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues, como siempre, la verdad es difícil de saber. Hande y Kerem siempre han mantenido una relación ambigua. Han sido amigos pareja y después, aparentemente, solo amigos. Han negado cualquier tipo de romance, pero al mismo tiempo, nunca han dejado de apoyarse y de demostrarse cariño. La ambigüedad en la relación de Hande y Kerem es parte de su encanto y, al mismo tiempo, de su enigma. Han sabido mantener una línea muy fina entre la amistad y el romance, alimentando la curiosidad del público sin comprometer su privacidad. Sus declaraciones en entrevistas, siempre cuidadas y llenas de respeto mutuo, han dejado entrever una conexión especial, pero sin confirmar ni desmentir los rumores. En cuanto a la familia Sabank, el tema quedó en el olvido. No se volvió a mencionar nada al respecto. Quizás la familia se dio por vencida, quizás nunca hubo un interés real, o quizás simplemente decidieron mantener sus planes en secreto. Lo cierto es que a día de hoy, Hande y Kerem no están juntos, pero tampoco han cortado lazos por completo. El silencio de la familia Sabank sobre el tema ha alimentado aún más las especulaciones. ¿Fue un intento fallido de intervención? ¿O simplemente decidieron retirarse de la escena? La falta de información oficial ha dejado un vacío que los medios y los fanáticos han llenado con sus propias teorías. La imagen de la familia Sabank, siempre asociada con el poder y el control, ha permanecido intacta, pero el misterio sobre sus verdaderas intenciones ha perdurado. Y aquí es donde la historia se vuelve a poner interesante. Recientemente Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otro hombre, Hakan Sabank, sí, miembro de la familia Sabank. Puede ser. ¿Es esto una confirmación del rumor original? ¿Es un intento de reconciliación o simplemente una coincidencia? La noticia de la posible relación entre Hande y Hakan Sabank ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Los medios, siempre atentos a los giros inesperados, se han volcado en cubrir la historia, analizando cada detalle y buscando pistas que confirmen o desmientan el romance. La imagen de Hande, una actriz exitosa y admirada, se ha asociado con la de Hakan, un miembro de una de las familias más poderosas de Turquía. Por ahora, no hay ninguna confirmación oficial, pero los medios turcos han estado cubriendo la noticia con gran entusiasmo. Se han publicado fotos de Hande y Hakan juntos, y se habla de una posible relación amorosa. Si esto es verdad, la historia da un giro inesperado. ¿Quién lo iba a decir? Hande, después de todo, podría acabar dentro del círculo de los Sabank, pero no con Kerem, sino con otro Sabank. La posibilidad de una relación entre Hande y Hakan Sabank ha generado una gran expectativa. Los fanáticos de la actriz se preguntan si esta vez la historia de amor prosperará. Los medios se preguntan si esta relación es una simple coincidencia o si es el resultado de una estrategia premeditada.
La imagen de Hande, una actriz exitosa y admirada, se ha asociado con la de Hakan, un miembro de una de las familias más poderosas de Turquía. ¿Y qué hay de Kerem Bürsin? Pues él sigue su camino profesional con el éxito de siempre. También ha sido vinculado con diferentes mujeres, pero por ahora, no hay nada oficial. Pareciera que Kerem está concentrado en su carrera y en disfrutar de la vida. Kerem, conocido por su profesionalismo y su carisma, ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Sus proyectos profesionales, tanto en Turquía como en el extranjero, han demostrado su versatilidad y su talento. A pesar de los rumores y las especulaciones sobre su vida personal, Kerem ha mantenido una actitud discreta y enfocada en su trabajo. Ahora, quiero aclarar algo importante: todo lo que hemos hablado hoy son rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas de lo que realmente sucedió. Pero en el mundo del entretenimiento turco, los rumores son una parte fundamental del juego. Son los que mantienen viva la llama del interés, los que nos hacen soñar y especular sobre la vida de nuestros famosos favoritos. La cultura del chisme en Turquía es vibrante y apasionada. Los medios y los fanáticos se involucran en las vidas de las celebridades, creando un universo de intriga y emoción. Los rumores, las especulaciones y las teorías se convierten en parte integral de la narrativa, alimentando la curiosidad y el interés del público. La información, a menudo incompleta o no verificada, es tratada como moneda corriente, generando debates y discusiones apasionadas. Y aquí termina nuestro viaje a través del chisme turco más inesperado. Espero que hayan disfrutado de esta historia llena de intriga, romance y una pizca de poderío. El caso de Hande, Kerem, los Sabank y ahora Hakan Sabank es un ejemplo perfecto de cómo se entrelazan la vida pública y privada de las celebridades turcas. Y por supuesto, cómo los rumores pueden cambiar la narrativa y generar todo tipo de especulaciones. La historia de Hande, Kerem y la familia Sabank es un claro ejemplo de cómo la fama, el poder y el romance se mezclan en el mundo de las celebridades turcas. Los rumores y las especulaciones han alimentado la curiosidad del público y han generado debates apasionados. El misterio que rodea a las relaciones sentimentales de los famosos, sumado a la influencia de las grandes familias, crea un caldo de cultivo perfecto para las intrigas y las sorpresas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo de cierto en el interés de la familia Sabank por Hande y Kerem? ¿Les gusta la pareja Hande y Hakan Sabank? ¿O siguen soñando con una reconciliación entre Hande y Kerem? Cuéntenme todo en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Qué les parece la dinámica de Hande y Kerem? ¿Creen que realmente podrían volver a estar juntos? ¿O es mejor que cada uno siga su propio camino? Estoy ansioso por leer sus teorías. Me interesa saber si crees que la familia Sabank realmente intervino en la vida amorosa de Hande, o si todo fue una estrategia de marketing o una simple coincidencia. También me gustaría saber qué opinas sobre la posible relación entre Hande y Hakan Sabank. ¿Crees que es auténtica o que es una estrategia para proteger la imagen de Hande? Además, me gustaría conocer tu opinión sobre la dinámica entre Hande y Kerem. ¿Crees que todavía existe una conexión especial entre ellos? ¿Crees que algún día podrían reconciliarse? ¿O crees que es mejor que cada uno siga su propio camino? Gracias de verdad por acompañarme en este vídeo. Gracias por su tiempo, su atención y su apoyo constante. Recuerden que ustedes son los que hacen posible este canal. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. La participación de ustedes, mis suscriptores, es lo que hace que este canal sea tan especial. Sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas me inspiran y me motivan a seguir creando contenido de calidad. Agradezco a todos por formar parte de esta comunidad y por su apoyo incondicional. Recuerden que pueden compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y también pueden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y novedades. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido adicional y estoy siempre en contacto con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más entretenimiento turco. Un abrazo enorme. Chao.